como usted desea. Qué bueno verlos esta mañana. Gracias por acercarse un poco, porque así somos como los pájaros en una cuerda, ¿verdad? En las líneas eléctricas, ahí están todos juntos y así se mantienen calientitos, ¿verdad? Porque todavía no se acaba el invierno, todavía existe. También es más fácil repartir el pan y el jugo para la Santa Cena, y así lo hacemos más rápido. Y qué bueno, así los veo y no tengo que usar mis lentes para verlos de lejos, no tengo que usar mi telescopio. Así veo sus caras sonrientes, felices, ¿verdad? Qué bueno. Pues quiero que sigamos en la serie del estudio del libro de Lucas con el título Jesús es Rey. Y hoy quiero que enfaticemos el ministerio de Cristo y sus discípulos en la provincia de Galilea. Y vamos a ver varios eventos aquí en el libro de Lucas, capítulo 9, que comprueban para los judíos y también para nosotros que Cristo era el Mesías y que era su misión para la humanidad. Ahora hay muchos versículos y no vamos a leer cada uno, pero sí quiero tocar sobre estos temas que vamos a ver. Y no nomás es todo un capítulo sobre un solo tema, sino son varios. Así es que vamos a repasar lo que Lucas nos está diciendo sobre la vida de Cristo y el trabajo que él hizo con los discípulos. Entonces empecemos en Lucas 9, versículos 1 al 4. Lucas 9, del 1 al 4. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Entonces vemos aquí que Jesús envió a sus discípulos. Es como él discipulaba y también sigue siendo un modelo para nosotros. No nomás los tenía encerrados en una aula, sentados detrás de escritorios, sino que él quería que pusieran en práctica todo lo que ellos estaban aprendiendo. Entonces él los enseñó cómo predicar, les enseñó qué decir y también les dio algo especial para esta misión. Él les dio a ellos la autoridad y el poder para expulsar a los demonios y sanar enfermedades. Y esto sucedió solamente para esta época. Algunos han interpretado que eso fue algo permanente y para todo el tiempo. Incluso nosotros hoy en día seguimos con los mismos poderes. Pero el mismo libro de Lucas nos dice que esto era particular para esta época. Y no era una promesa o un regalo que Cristo hizo para toda la iglesia a través de todos los tiempos. Pero especialmente para esta época. Acuérdense que los judíos, como decía Pablo, querían ver señas, pruebas de lo que Cristo o cualquier otro profeta estaba predicando. Entonces, él, porque estaba anunciando que él era el Mesías, el ungido, tenía que comprobar eso por medio de los milagros, por medio de que él tenía autoridad que solo Dios tenía. Por eso creemos que Cristo no solo fue hombre, sino era la encarnación de Dios mismo. Porque solo Dios tiene poder sobre su propia creación, su propia naturaleza.
Así que estos señales era para mostrar que Él era el Mesías, que el Antiguo Testamento había prometido ya por siglos, que estaba escrito en sus textos. El ungido era la persona escogida por Dios para tener un papel real, un papel de ser rey. ¿Se acuerdan? Samuel ungió a David. Y por eso todavía vemos hoy en día en Europa, en los países que todavía tienen reyes, que cuando coronan al rey lo ungen, ¿verdad? Quiere decir que cae sobre él la bendición y la dirección de Dios sobre su vida. Dios, entonces, por medio de Cristo, les dio instrucciones. ¿Para qué llevar en su viaje para evangelizar? Y es interesante ver esta lista. ¿Por qué está escrito ahí? Porque nos enseña qué era la lección que Cristo tenía para ellos. En vez de depender en sus propias habilidades, ellos tenían que depender en Dios para cada paso de su trabajo. Por eso Él les dijo, no lleven nada para el camino. No empaquen sus bolsas, ¿verdad? Sus mochilas. No quiero que lleven bastones, porque usaban bastones, porque estaba el camino pedroso, para que no se tropezaran, para espantar animales salvajes, o como instrumento de defensa contra criminales. No debían de llevar más ropa de lo que necesitaban, lo que tenían puesto. Ni pan, ni alimentos, ni dinero. Y al contrario, tenían que quedarse en las casas de la ciudad o el pueblo donde ellos asistían. Quiero explicar un poquito más sobre eso. Leamos los versículos 5 y 6. Si no los reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Como dije anteriormente, decía el texto anterior, deberían de quedarse en la misma casa hasta salir del pueblo. Y aquí vemos la costumbre del Medio Oriente que todavía existe hoy en día, que se llama la hospitalidad. ¿Se acuerdan que he hablado de esa palabra en griego en otras ocasiones? En griego la palabra es filoxenía. Y perdón, lo debería haber puesto en la transparencia. Filoxenía viene de dos palabras en griego. Filo, que significa amar como amigo. Exenia, que significa el extranjero, el extraño. Entonces la Biblia encontramos mucho a menudo que el creyente tenía que practicar hospitalidad. Y la hospitalidad del Medio Oriente, del Nuevo Testamento, no es la hospitalidad que nosotros en las Américas acostumbramos. No es servir un té y galletas. La hospitalidad del Medio Oriente era de cuidar a cualquier visitante, cuidarlo por completo. Si estaba enfermo, le daban medicinas. Si estaba hambriento, no nomás lo alimentaban, también buscaban trabajo para que él pudiera ser autosostenible. Se hacía miembro de la familia. Todavía vemos esta costumbre entre árabes, personas que son parlantes del árabe. Vemos que ellos practican hasta que parece que derrochan la atención que ellos ponen sobre uno. Y esto se ve no solo en los países árabes, también en Turquía, en Grecia, en los países del Mediterráneo, el sur de Italia, el sur de España, tienen todavía estas costumbres. Y cuando oímos la palabra hospitalidad en la Biblia, no significa la hospitalidad de las Américas, es la hospitalidad del Medio Oriente. Hace casi ya 2 meses me pidió un hermano de una iglesia aquí cercana en Canton a dirigir el funeral para su mamá. Él es de origen brasileño, pero su mamá era de Jordania, casada con brasileño, o brasileiro, como se dice en portugués. Pero ella era de Jordania.
Y ella era muy hospitalitaria. Cuando ella al fin tuvo que entrar en un asilo para ancianos, porque ya no podía ella cuidarse, necesitaba mucha atención médica, ella preparó un pastel para los doctores y las enfermeras en su primer día. Así es como ella reconocía que iba a ser bien cuidada, y ella con todo su alma y su corazón quería expresar su cariño para ellos. Y hizo un pastel su primer día de quedar internada ahí. ¿Por qué? Porque ella estaba amando a la gente que la estaba cuidando. Qué buen testimonio bíblico, porque es lo que nos llama Cristo y la Biblia a ser. Cuando nosotros tratamos con gente distinta, fuera de nuestro ambiente, nuestra actitud debe de ser hospitalitaria, filoxenía, amando al extraño. Y aquí Cristo está enseñando a los discípulos no solo de recibir el beneficio de la costumbre de la gente del Medio Oriente, sino también de recordar que hay que practicar lo mismo en nuestra cultura, en nuestros tiempos. No encontramos xenofobia en el Nuevo Testamento. Xeno, extraño, fobia, temor. No hay temor del extraño, del extranjero en el Nuevo Testamento. Hoy en día hay gente que practica la xenofobia, pero no es bíblico. Hay hasta evangélicos que lo practican, pero están violando la palabra de Dios. Y no es opinión política, eso es lo que la palabra de Dios nos dice en claro, en blanco y negro. Así es que por eso Él les dice aquí, quédense en la casa, acepten también que ellos les cuidan. También para no, a veces vamos a poner una familia humilde, dice, vengan, quédense, ahí nomás tienen muebles de paja o de madera dura. Y hay una tentación, pues yo quiero buscar mejor alojamiento. No me gusta este hotel, no me gusta esta casa. Y lo que Cristo está enseñando, quédense conforme con lo que Dios les da también. Y muestren que el cariño a la gente es más importante que las circunstancias del alojamiento. Porque filoxenía es más importante que tu comodidad. La atención y el amor de los demás es superior a tu preferencia. Y hay que comer lo que se nos sirve. Yo sé que eso es difícil porque aunque soy mexicano, no puedo comer la tripa de vaca que se conoce como menudo. Nomás no lo puedo pasar y no voy a describir cómo lo siento yo en mi paladar. Pero a veces tengo que, y una prima me invitó una vez, Eli, aquí tengo un delicioso caldito de menudo. Y dije yo, me comí todo lo líquido, el caldito, porque sabía que tenía que obedecer la regla de mi prima, comer y recibir su hospitalidad. Entonces es lo que está enseñando Cristo. Reciban lo que los demás les den. Dense cuenta que esto es por amor al extraño. No exigen más de lo que deben. Y acepten el ambiente porque ustedes necesitan comunicar algo importantísimo. Quitar las barreras para el mensaje de Cristo, el reino de Dios. Pero también Cristo los preparó. Va a haber momentos en que la gente no los van a recibir. No van a querer escuchar el mensaje que ustedes traen. Y les dijo, en ese momento, mejor terminen, sálganse de ese pueblo y si quieren, muestran que ustedes ya no son responsables. Por eso hay que sacudir, dice ahí, sus pies. Decir, yo no tengo responsabilidad de ustedes. Ustedes escucharon el mensaje, lo rechazaron y siguieron al siguiente. Y eso también es buena lección para nosotros que queremos evangelizar. Debemos presentar el evangelio, pero va a haber personas que no quieren escucharlo o recibirlo. Y la actitud nuestra es no de forzarlos.
A ver, necio, tonto, estúpido, escúchame. Leí hace poco la historia de la esposa de un pastor que estaba muy enferma ese día. Vino alguien, tocó la puerta, ella habló con la persona y comenzó él a testificar, evangelizarla. Ella estaba muy mala, lo estaba escuchando, le dijo, mire señor, perdón, yo ya soy creyente, gracias por venir a compartir el evangelio, pero me siento muy mal y me voy a acostar. Él no paró, siguió hablando, siguió desafiándola. Pues, ¿qué significa Cristo para ti? En vez de respetarla, siguió imponiendo su tiempo sobre ella. Y eso no es justo, no es bueno. Es mala costumbre. Y aquí encontramos lo mismo. Si gente no quiere oír, no hay que gastar tiempo. Nuestro deber no es de forzar que ellos reciban a Cristo, es de hacer la presentación. Yo tuve una hermana en mi ex iglesia que ella le gustaba mucho ir al McDonald's. Y ella platicaba con los demás clientes ahí y a veces le gustaba compartir su fe. Y me dijo, pastor, nunca gano a nadie para Cristo. Cada vez que voy al McDonald's me escuchan y luego me ignoran. ¿Cuáles son las palabras esenciales para que ellos se entreguen a Cristo? Y yo le dije, perdón hermana, no hay una pastilla mágica. No hay una varilla mágica, no hay palabras que va a convencer a la gente. Qué bueno que usted es amable y quiere compartir su fe con los demás clientes, pero no te corresponde a ti convencerlos. Eso es el Espíritu Santo, ese es el trabajo de Dios. Él obra en ellas. El papel tuyo, hermana, es de compartir lo que Cristo ha hecho por ti. Y déjalo ahí. Tú no estás vendiendo un producto y necesitas que ellos te compren antes de que se vayan. Es la táctica de ventas. El evangelismo no es una venta. No es hacer una cadena de vendedores, ¿verdad? Como lo hacen las cadenas de multiniveles que hay. Tú no estás vendiendo el evangelio, tú estás proclamando el evangelio. Y el deber tuyo, como los discípulos, es solo presentarlo, solo amar las personas que te están atendiendo, solo respetar el ambiente, no exigir de ellos una decisión, sino de presentar la oportunidad para una decisión. Y si ellos no toman, eso cae entre ellos y Dios. Y muchas veces, hermanos, requiere muchas conversaciones para ganar una persona para Cristo. No es solo una vez. Yo sé que hemos escuchado testimonios en la radio, en la televisión, en internet, que me subí al avión y evangelicé y gané todos los pasajeros, ¿verdad? Y muchas veces son historias, son cuentos. Muchas veces son para impresionarte, para que sacas, ¿verdad? Ese es mi teléfono. Sacas tu bolsillo y les des ofrendas. Y no estamos aquí para relatar historias, para manipular gente. Nuestro deber de evangelismo es decir la verdad y comportarnos que nuestros hechos coordinan con nuestras palabras. Si presentamos el evangelio, debemos comportarnos como Cristo. Y es lo que Cristo les está enseñando aquí a los discípulos. Y lo que estamos viendo es el discipulado en acción. El discipulado no solo es sentarse a aprender, es aplicar. Entonces, además de enseñarlos, ¿qué hizo Él? Él les asignó tarea para que ellos pudieran poner en práctica lo que había enseñado Cristo. Y la lección fue tener fe en Dios, no en sus esfuerzos. Depender en Dios para su sostén, no en sus riquezas. Depender en Dios para proclamar el evangelio, no usando tácticas de venta y manipulaciones. Porque el evangelismo no es forzar
que los demás acepten el mensaje. No es imponerlo, no es tomar posesión del gobierno para que se enseñe la Biblia por fuerza en las escuelas o en las universidades o en los partidos de fútbol, lo que sea. Es de proclamarlo y que nosotros sigamos el impulso del Espíritu Santo para recibirlo. Cuando es forzado, no es por fe. Es muy sencillo. Qué pena que muchos evangélicos en nuestro país no lo entienden tan sencillamente. ¿Por qué? Porque forzarlo requiere poder económico, poder político. Y eso no es el mensaje del reino de Dios. El reino de Cristo no es de este mundo. Es sobre este mundo. Es más allá de este mundo. No es trivial como la política de este mundo. Es sobrenatural. Y por eso vemos que Cristo les dice que es importante de proclamar, de amar, de respetar, para que ellos puedan entregarse al Señor. Dios es el que obra en el corazón de los oyentes. Él es el que está conmoviendo almas. Él es el que está poniendo en los corazones de los demás para prestar atención, calcular, entender lo que se está diciendo. Bueno, todo esto causó mucho impacto en la sociedad. La predicación, la aceptación de mucha gente del mensaje, pues molesta a veces gobernantes. Y miren lo que dice Lucas 9, del 7 al 9. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan estaba resucitado, otros que se había aparecido Elías, otros, en fin, que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces? ¿Quién es este que oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Y la reacción del gobierno muchas veces, cuando oye el mensaje bíblico, ve como una amenaza. Porque él recibió noticias que parecían mucho a Juan el Bautista. ¿Se recuerdan lo que Juan el Bautista hizo? Él no dijo: bueno, Herodes, pobrecito, es pagano, aunque no era, se suponía que era judío también. Pues por eso está cometiendo adulterio. Por eso se robó la esposa de su hermano. Él dijo: no, esto es pecado. Nuestros gobernantes necesitan buen carácter. No pueden ser mujeriegos, no pueden ser mentirosos, no pueden ser rateros. ¿Y a poco cree uno que un gobernante va a aceptar crítica de ese tipo? Y es lo que hemos visto a través de 2000 años de historia, que desafortunadamente para nosotros los creyentes no podemos quedarnos con la boca cerrada cuando vemos que hay injusticia y pecado. Y muchas veces gobiernos persiguen a los creyentes de Cristo porque levantamos la voz para la justicia. Y muchos evangélicos son amenazas a sus gobiernos. Porque tenemos que proclamar no nomás el reino de Dios, pero ¿qué significa ser justo, correcto y bueno? Porque las reglas de Dios aplican a todos. Hay algunos que dicen: no puedes juzgar al presidente como cristiano, porque no lo es. Pero perdónanos, hermano, Dios va a juzgar a todos, creyentes y no creyentes, bajo las mismas reglas morales. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Todos, pagano, inconverso, creyente, evangélico, están sujetos bajo las mismas leyes. No hay nadie exento. Todos seremos juzgados por las mismas normas. Y no podemos excusar maldades, insultos, mal comportamiento, mal carácter. No lo podemos defender, ni debemos. Pero todo eso tiene un precio. Y mira lo que está haciendo Herodes.
hay alguien otra vez que es una amenaza porque predica otras reglas morales que las que yo sigo. Y eso es una amenaza a mi poder. A veces nuestra fe es una amenaza a los poderes sobre nosotros. Es lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado en China, en Corea del Norte, en Cuba y muchos otros países. Porque nuestra fe amenaza el orden social. Hace 2 semanas, 70 creyentes en Cristo en la República Democrática del Congo fueron degollados, igual como Juan el Bautista. Todavía sigue en el siglo XXI como el primer siglo, porque nuestro mensaje es tan radical que amenaza gobiernos. Cristo también fue ejecutado no solamente por nuestros pecados, obviamente, y fue el plan de Dios, pero una de las cargas era que Él estaba fundando otro gobierno para tumbar el gobierno actual. Es lo que los judíos estaban acusando. Es lo que los romanos entendían. Es lo que Herodes apercibía. Muy interesante, ¿no? Y la razón es que nosotros como seres humanos no cambiamos. Somos iguales. Nuestra naturaleza no cambia, es igual. Por eso, aun si podíamos entrar en una máquina del tiempo y ir 5,000 años en el pasado, la gente se comporta igual. Los romanos se comportaban igual. Ya les dije en otra ocasión, en Pompeya descubrieron un restaurante de comida rápida, el McDonald's romano. Y hasta leí que tenían también hamburguesas. Tenían carne molida, que ponían vegetales y otras cosas en 2 panes. Entonces no somos tan listos. Es lo que dijo Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés todo ya se ha inventado, ¿verdad? Nomás lo repetimos o lo mejoramos o lo hacemos más bonito, ¿verdad? Es lo mismo. Tenemos las mismas actitudes. Así es que por eso todavía esto se aplica en nuestro día, porque la naturaleza humana no cambia. Ahora, en Lucas 10 al 11 dice, cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús que lo habían hecho. Y él los llevó consigo y se retiraron solo a su pueblo, a un pueblo llamado Bethsaida. Pero la gente se enteró y los siguió, y él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Aquí encontramos un término interesante, hermanos. El término de apóstoles. En griego significa una persona enviada, un embajador, un vocero. Y hoy hay mucha confusión sobre el término apóstol. Hay mucha gente que se ha puesto ese título. Pero en Hechos encontramos que ese término apóstol enviado se refiere solo a los discípulos de Cristo y a Matías. ¿Por qué? Porque ellos recibieron instrucciones directamente de Cristo, fueron discipulados directamente por Él. También se le da a otros evangelistas que fueron enviados a los gentiles, como el apóstol Pablo. Aunque él no lo conoció a Cristo en vivo, pero sí tuvo una experiencia íntima y directa con Él. Y por eso también se le dio el título apóstol a Pablo. Después del primer siglo se refiere el término apóstol solo a los que tuvieron contacto con Cristo. Por eso no creemos que hay apóstoles hoy en ese sentido. Hay apóstoles en el sentido que son personas enviadas por iglesias, por congregaciones para predicar el mensaje de Cristo. Son evangelistas, son misioneros, son personas que plantan iglesias, pero no es un puesto especial que significa una jerarquía espiritual en que esa persona tiene contacto de Dios especial que tú y yo no tenemos. Así es que esa es la confusión que existe hoy en día con este término.
Pero volviendo aquí a este pasaje, vemos que ellos iban a una reunión privada, pero la gente de Galilea tenía tanta hambre para conocer este mensaje, y Cristo hizo lo mismo que sus discípulos. Versículo 12 al 14 dice: al atardecer se acercaron los 12 y dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos de que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Porque había ahí unos 5,000 hombres o personas, podemos decir. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se asienten en grupos como de 50 cada uno. Qué interesante, hubo esta crisis, ¿cómo vamos a alimentar 5,000 personas? Esto requiere logísticas increíbles, también muchísimo dinero. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y Cristo, con mucha confianza, dijo: bueno, sepáralos en grupitos de 50, bendijo lo que tenían. En el versículo 15 al 17, así lo hicieron los discípulos, se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y de los pedazos que sobraron, se recogieron 12 canastas. Increíble lo que hizo Cristo aquí. Él bendijo todo lo que ellos tenían, lo poquito, y lo multiplicó hasta sobró. Y otra vez este milagro mostraba que Cristo era el mensajero de Dios, el mensajero especial, el ungido, el Mesías. Y que su mensaje tenía mucha importancia para todos. En Lucas 18 al 22 leemos: un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando ahí sus discípulos, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Respondieron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo, el Cristo de Dios? Afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminadamente que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes, los líderes, podemos decir, de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Y así como Herodes el tetrarca también quería investigarlo, muchos también estaban tratando de entender quién era Cristo. Obviamente Pedro responde que los discípulos entienden quién es Cristo. Pero Cristo no quiere que haya un estorbo en su misión, por eso les dice que no le digan a otros. Él quiere que los demás se den cuenta quién es Él, y 2, que no haya un estorbo para llegar Él para cumplir su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque Él va a ser el último sacrificio bajo la ley. Él va a ser el último para la expiación de pecados. Así es que es necesario que Él muera y que Él resucita 3 días después. Él tiene que cumplir con la misión de su Padre y no quiere estorbos a esos planes. Cristo explica el costo de ser un discípulo en los siguientes versículos 23 al 25. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces, aquí nos dice Cristo claramente qué es lo que requiere un discípulo. Tiene que negarse a sí mismo. El discípulo no usa a Dios como su genio,
no soba su Biblia 3 veces para que sus sueños y antojos se cumplan. Cristo y Dios no son magos que cumplen cada antojo que tenemos. Al contrario, somos siervos de Él. Él no se hinca ante nosotros. Nosotros somos los que nos hincamos ante Él. Él es el que da las órdenes, no nosotros hacer declaraciones obligando que Dios cumpla nuestras palabras. El ser discípulo es ¿qué? Es negarnos a nosotros mismos. Es que Él sea glorificado sobre nosotros. No es de proteger nuestra vida o mejorarla, es de reflejar la vida de Cristo. Y el discípulo tiene una carga, una cruz. Y no es para que Él muera por sus pecados, sino que esa cruz simboliza que vamos a seguir a Cristo hasta el mismo camino de Él, que fue también la muerte. Y que nos identificamos con Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Las consecuencias de seguir a Cristo no pueden ser fáciles a veces, pueden ser muy difíciles. Y lo van a ser porque los mandamientos de Cristo van en contra de las reglas sociales de nuestra sociedad. Así es que va a haber oposición. Va a haber gente que nos rechaza. Va a haber gente que no nos quieren porque no hacemos lo mismo que ellos. Entonces es una pérdida eterna solo vivir para nuestras comodidades y antojos e ignorar lo que Cristo ordena que hagamos con nuestras vidas. El plan de Él es que Él no viene a servirnos. Nosotros vivimos para servirle a Él y ser un testimonio de quién es Él. La atención cae sobre Él, no sobre nosotros. Así es que acumular posesiones, codiciarlos, obtener poder social, no tiene valor para la eternidad. Eso es perder esta vida. Pero si ponemos a un lado todo eso y vivimos para Cristo, eso es ganar nuestra vida. Y vale mucho más ser rescatado de la maldad y vivir por Cristo que ganar la lotería, los juegos de azar en los casinos, tener un empleo de alto sueldo, una casa sobre Eisenhower Parkway. Vale mucho más conocer quién es Cristo y tener una vida recta y justa, una vida que refleja quién es Cristo. Versículos 26 al 27. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte, sino antes haber visto el reino de Dios. Y hay consecuencias severas para los que rechazan el mensaje de Cristo, tal como escuchamos al inicio. El día del juicio final, todo el que ha rechazado el mensaje de Cristo será rechazado por Dios mismo. Esto concuerda con lo que Cristo había dicho a los discípulos al salir del pueblo que rechazaba el evangelio. El inicio del reino de Dios empezó con la resurrección de Cristo. Y aunque los discípulos no lo entendían, había discípulos ahí que iban a ver y experimentar el día del inicio del reino de Dios. El único que no vio ese día fue Judas. Ahora, en los versículos 28 al 45 vemos 2 milagros más que también confirmaron quién era Jesús y qué fue su misión. La transfiguración, donde Cristo cambia a una forma espiritual y habla con Moisés y Elías. Y el siguiente, Cristo echa fuera un demonio de un joven que sus discípulos no podían hacer. Ahí está el ejemplo, que el poder de sanar y echar demonios no era permanente. Era provisional para ese momento. Entonces,
Eso confirma otra vez que Cristo es el Mesías y que su mensaje es importantísimo. Brinquemos al versículo 46 hasta el 48. Y dice, si surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que estaban pensando, o lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe de mí, en mi nombre, a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Los discípulos estaban argumentando quiénes iban a tener una posición alta en este nuevo imperio, en este nuevo país, el reino de Dios. Ellos es que consideraban el reino de Dios como otro imperio terrenal, pero no era así. Ellos querían tener poder, señorear sobre los demás. Ellos querían estar sobre sus futuros súbditos. En su propia mente, ellos estaban formando una estatua de oro que iban a poner sobre una calzada para que todos los adoraban. ¡Au! Lo vimos en las redes sociales esta semana, ¿no? Esa es la actitud humana. Yo quiero poder. Yo quiero atención. Yo quiero que ustedes se hinquen ante mí porque son mis súbditos. Ese pecado, ese narcisismo está en todos nosotros. Y la única manera como eliminarlo es entregarnos a Cristo. Y el plan de Cristo no es de levantar el yo, el ego de cada persona. Es otra vez que nosotros somos los que nos hincamos ante Dios. Nosotros somos sus súbditos. Él es el que manda, no nosotros. Y el mayor en el reino de Dios es lo contrario del mayor en el reino humano. En el reino humano, líderes quieren poner estatuas de oro de ellos mismos. Líderes codician otros países y quieren conquistarlos. Líderes quieren ganar más dinero, así es que hacen estafa o venden productos de baja calidad para maximizar su ganancia. Es lo que hacen los líderes de este mundo. El reino de Dios es todo lo contrario. El que es el mayor es el menor que de esta sociedad. Los niños en esos días no eran valorados. Eran tratados como si fueran animalitos. Eran abusados físicamente y sexualmente por los paganos. Así es que Cristo corrige la imagen del poder que ellos tienen, porque no es el poder en el reino de Dios como el poder en el reino humano. Cristo no solamente valora a niños, valora a mujeres. Cristo valora las personas indigentes. Cristo valora a todos. Y el plan de Él es no oprimir gente o quitarles sus derechos. El plan de Dios es de aumentar sus vidas, no en riquezas, pero en riquezas de carácter. Versículos 49 y 50. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre. Pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, le replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Y es que los discípulos querían hacer exclusivo el reino de Dios. Esa es la naturaleza humana. Nos gusta discriminar. Yo soy mejor que tú. Mi club, mi iglesia es superior a la tuya. Mi raza, mi grupo étnico es mejor que ustedes. Mi color es más bello que el tuyo. Mi ropa, mi carro, mi conjunto musical, mi equipo de fútbol. Todos son mejores que los tuyos. Eso es natural. Cristo está diciendo no. Al contrario, la ciudadanía del reino de Dios está abierta para todos. No es exclusivo para un tipo de persona.
un nivel social, una clase económica. Estos mensajes para todos. No existen discriminaciones en el reino de Dios, o no deben de existir. No debe existir preferencias sociales o jerarquías espirituales en el reino de Dios. La misión de Dios es de proclamar el Evangelio, hacer discípulos. Es para toda la humanidad, para que todos puedan poner su fe en Cristo. Las puertas están abiertas. El deber nuestro es de invitar, pasen, de mostrar la filoxenía, la hospitalidad bíblica. Vengan, conozcan a Cristo, así como nosotros lo conocemos. Eso es proclamar el Evangelio. Eso es ser discípulo. No solo escuchar, obedecer. No solo leer, es de aplicar. No solo de hablar, es de actuar. Es de cambiar este mundo, no con los métodos o tácticas de este mundo. Es de ponernos de rodillas, reconocer quién es nuestro Dios, nuestro Señor, quién es nuestro presidente verdadero. Y decir, Señor, perdóname que yo quiero también levantar estatuas de oro en mi nombre. Perdóname, Señor, porque yo quiero insultar a los demás, despreciarlos cuando vengan a mi casa. Perdón, Señor, que yo discrimino contra otros. Perdóname, Dios, porque yo he querido un reino humano en vez de un reino celestial. Cámbiame, enséñame, renuévame, como dijo el canto esta mañana. Quiero ser más como tú. Y por eso, hermanos, queremos celebrar también la Santa Cena, porque estamos dando nuestra gratitud, estamos mostrando nuestro amor a Dios, nuestro deseo de ser como Él y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú tomaste mi lugar en la cruz y no te quedaste muerto. Viviste de nuevo, conquistaste hasta la muerte, algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, hermanos que me van a ayudar a repartir el pan y el jugo, pido que pasen adelante.